Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta jornada cervantina Juan Aldudo, cuyo título general este año es Cervantes renace en la Mota. Bueno, es un placer contemplar la tercia así, aunque supongo que dentro de poco vendrá más gente, pero bueno, estamos bastante bien ocupados. Desde la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo, queremos dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo y al Grupo de Investigación Siglo de Oro, GRISO, de la Universidad de Navarra, por la organización de estas jornadas, y a la Asociación de Cervantistas, al Instituto Almagro de Teatro Clásico, a la Cooperativa Nuestra Señora de Manjabacas y a las dos sociedades agrarias de transformación, Nuestra Señora del Valle y San Miguel de Mota del Cuervo, por su colaboración, así como a todos ustedes por su asistencia, y saludar... No, nada, eso no digo nada. Bueno, sin más preámbulos, nuestra alcaldesa Irene Cabrera y Carlos Mata, el secretario del Grupo de Investigación Siglo de Oro, nos van a dirigir unas palabras con las que damos por inaugurado estas jornadas. Bueno, ¿quieres? Gracias, Pepe. Buenas tardes. Pues nada, agradecer a todos los que nos acompañáis. Como bien dice Pepe, esto en un ratillo estará lleno, la verdad. Es que lo hemos tenido que adelantar un poco la presentación porque me tengo que marchar, pero nada, quería estar aquí un momento para seguir agradeciendo, como siempre, a Juan Manuel como presidente de la asociación y a toda la junta directiva el trabajo y la labor que hacen no solo en el día de hoy, sino durante todo el año, porque la investigación que llevan a cabo, los libros que están editando y revistas, pues la verdad es que nos está sorprendiendo bastante a todos los vecinos. Y agradecer también a Carlos que no nos falla, que está siempre acompañándonos y interesándose por nuestra historia e informándonos aún más. Este año ha venido también con una alumna, para que vea y nos cuente también cosillas que ya ha estado haciendo en otros pueblos de alrededor y la verdad que eran bastante interesantes. A Juan Manuel, a José Manuel, a Enrique, muchas gracias por la ponencia que seguro que vais a ofrecer, no tendrá ningún desperdicio, y alguna cosilla que otra aprenderemos hoy interesante para todos los vecinos de Mota. Así que muchas gracias a todos. Ya no os he dicho a los dos, pero bueno. A continuación, Carlos Mata, del Grupo GRISO de Investigación del Siglo de Oro, os dirigirá otras palabras, cuando quiera, Carlos. Muy bien, buenas tardes a todos, querida alcaldesa, querida Irene, querido Pepe, y en mi nombre a toda la junta directiva de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota. La verdad es que yo podría resumir mi intervención en 3 palabras, ¿no? La primera de ellas es ilusión, y me vais a entender por qué. Conforme se acercaban las fechas de venir a Mota, se me iba alegrando el ánimo, porque de verdad quiero felicitaros porque, bueno, pues creo que tenemos unas jornadas cervantinas que se han ido consolidando en el tiempo, que forman parte ya del calendario cervantino anual. Además, no nos tomamos 2 años para repetirlas todos los años puntualmente, generalmente en abril, este año además coincidiendo con las celebraciones del Día del Libro, solemos estar aquí. Y tenemos un programa sobre el papel, creo que muy interesante, ¿no? El esquema es más o menos fijo, todos los años, 10 ponentes, este año ponentes españoles, pero también de Francia y de Portugal, ¿no? Quiero decir que tenemos unas jornadas internacionales, tenemos unas jornadas de excelencia académica y además las desarrollamos en un ambiente muy cordial, ¿no? Por eso digo que me vais a entender muy bien cuando la primera palabra que menciono es ilusión. La segunda es gracias, porque aunque quizá yo aporto un poco la organización académica, los contactos, etc., bueno, no me voy a echar yo flores a mí mismo, pero estas jornadas son posibles gracias al esfuerzo de mucha gente y de muchas instituciones, ¿no? Empezando por el excelentísimo
mismo ayuntamiento de la Mota del Cuervo, por la propia Asociación de Amigos por la Historia y como organizadores, y luego con la colaboración de otras instituciones, ¿no? La Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Instituto Almagro de Teatro Clásico, pues colabora de alguna manera en la organización, y les quiero transmitir el saludo de Rafael González Cañal, responsable del Instituto Almagro, que por desgracia no ha podido en esta ocasión acompañarnos en la apertura, pero eso me pidió que mandase, transmitiese pues, un saludo y un abrazo para todos. La red de ciudades cervantinas, creo que esto es muy importante también para Mota del Cuervo. Mota del Cuervo, con el esfuerzo de varias personas, no voy a poner nombres, pero que Mota del Cuervo haya entrado en la red de ciudades cervantinas me parece muy interesante, porque claro que es un honor y también es un compromiso, ¿no? Porque hay que hacer cosas, hay que tener ese compromiso con Cervantes, pero creo que para Mota del Cuervo es muy bueno. La Asociación de Cervantistas, aquí puedo hablar también como secretario de la Asociación de Cervantistas, y yo como coordinador académico de las jornadas le pedí a la Asociación de Cervantistas, de la que soy secretario, que nos diesen el aval científico de la asociación. ¿Qué quiere decir el aval científico de la Asociación de Cervantistas? Pues que han examinado el programa y consideran que es un programa de alta calidad y suficiente, digamos, como para poner su logotipo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos el respaldo de la Asociación de Cervantistas, y a la Asociación de Cervantistas pues también le viene bien figurar en actividades como esta, ¿no? Como dicen los estatutos de la asociación, pues el objetivo es promover la investigación acerca de la vida, la obra, el contexto, la recepción de Cervantes. Y bueno, pues luego también, en otro orden de cosas, pues también la cooperativa y las asociaciones agrarias que mencionaba Pepe hace un rato, ¿no? Por lo tanto, gracias a todas estas instituciones, porque sin su ayuda económica, de organización, de distintos tipos, pues estas jornadas no serían posibles. Y además me parece muy significativo, aprovechando que está aquí el anterior alcalde, Jacobo, que las jornadas hayan tenido continuidad, ¿no? Porque aquí estamos hablando, y esta es la tercera palabra, de cultura. Yo vengo de Navarra, y la parte principal de la cultura de Navarra está en la capital, en Pamplona. Tampoco es que seamos una metrópolis, pero siempre hay más en la capital que en los pueblos. Pero en los pueblos hay un afán muy grande porque lleguen cosas de cultura, porque se organicen eventos, que vaya gente a dar conferencias, que haya conciertos de música, etc. Bueno, pues eso mismo se puede extrapolar a pueblos como localidades, como en este caso la Mota del Cuervo, ¿no? La gente quiere escuchar, la gente quiere tener acceso a la cultura. Y creo que estas jornadas cervantinas, dedicadas al príncipe de los ingenios españoles, pues cumplen a la perfección con ese querer acercar la cultura a la gente, al pueblo, a todo el mundo, ¿no? Desde nuestra posición, estudiosos de la vida y la obra de Cervantes, ¿no? Entonces, nuestro granito de arena a esa labor de difusión cultural, de divulgación, incluso en el mejor sentido de la palabra, pues creo que también lo cumplimos, ¿no? Ilusión por venir, por estar un año más, agradecimiento por que muchas personas e instituciones han hecho esto posible, unas jornadas Juan Aldudo llegan a su quinta edición, que bueno, ya van siendo cifras considerables, que están consolidadas, que forman parte de las fechas del calendario cervantino anual. Ahora cuando vas a otros eventos cervantinos y tú hablas, sí, en Mota del Cuervo hacemos unas jornadas, ya suena, ya se sabe que aquí se hacen estas jornadas cada año, ¿eh? Entonces, como digo, ilusión, agradecimiento y cultura, ¿no? Creo que es lo que podemos y lo que debemos hacer como estudiosos. Así que muchísimas gracias a todos los implicados y por mi parte nada más. Dejaremos que sea la alcaldesa la que declare abiertas las quintas jornadas.
Ya una vez inauguradas las jornadas, pues daremos comienzo a la sesión de ponencias, primero con la que lleva por título La memoria de Cervantes y el lugar de la Mancha, que corresponde a José Manuel González Mujeriego, de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo. José Manuel González Mujeriego nació en Mota del Cuervo y desarrolló su formación académica en la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que ha desempeñado su vida profesional, ejerciendo tareas de dirección comercial en diferentes empresas. Es cofundador de la sección de farmacia del Ateneo de Madrid. Es miembro colaborador de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo, donde ha publicado diferentes libros, Lo que Cervantes cayó, que en la actualidad tiene otra segunda edición en preparación para enviar la imprenta para su publicación, el Diccionario Moteño Cervantino y recientemente La Botica del Quijote, además de numerosos artículos de investigación sobre Mota del Cuervo, su cultura, su historia y sus personajes ilustres. Es un gran conocedor de la Mancha santiaguista y admirador de la obra de Cervantes, lo que le ha permitido escribir y disertar sobre otros temas en numerosos foros, tanto españoles como extranjeros, como la Universidad de Princeton en Estados Unidos, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad de Bragança en Portugal. Es miembro de la Asociación Internacional de Cervantistas, lo que le ha permitido disertar sobre Cervantes y sobre aquellos aspectos de los que no se acuerdan, como el lugar de la Mancha. En colaboración con el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y especialmente con su alcaldesa, Irene Cabrera, se ha conseguido incluir a Mota del Cuervo en la selecta red internacional de ciudades cervantinas. Cuando quiera, José Manuel, te paso el micrófono. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a todos los asistentes, en especial a la alcaldesa, que tiene mérito. Y bueno, pues a las personas que han hecho posible esto, Carlos Mata, de la Universidad de Navarra, y nuestro presidente, que bueno, pues realmente tiene mucho mérito en lo que está haciendo con la Asociación de la Historia, y creo que se lo están reconociendo. También por el equipo que tiene, yo me encuentro dentro de ese equipo. Con este trabajo pretendo recopilar una muestra de las diversas expresiones que don Miguel de Cervantes plasma en su obra, especialmente en el Quijote, las cuales tienen que ver con la memoria. Cervantes invoca muchas veces a la memoria, tanto como facultad mental como símbolo del recuerdo, del pasado y de la identidad. Para Cervantes, memoria no es solo recordar, es también archivo y supervivencia simbólica. Don Quijote tiene en sus hechos, quiere que quede en la memoria, es decir, lo que quiere es que esté dentro del gran disco duro de la cultura de la humanidad. Pero paradójicamente, su propio autor juega a lo contrario, es decir, recuerda con minucia ventas, molinos, arroyos, pueblos y tal, pero llega un momento clave, proyecta un elegante y literario despiste. No me acuerdo. Aquí tenemos el olvido como punto de partida. Todos sabemos que Cervantes empieza su obra magna con en el lugar de la Mancha, con un nombre que me quiero acordar, ¿no? Desde hace muchos años seguimos dándole vueltas a esa negación. ¿Por qué no quiso jugarse? Por decisión, por desdén, por juego, si por juego yo quiero jugar. Por prudencia, por malas experiencias. Esa línea inicial en la realidad es una declaración de memoria contenida. Claro, no dijo no puedo, sino dijo no quiero. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Cervantes no ha olvidado el lugar, prefiere silenciarlo, pero por esa razón muchos estudiosos de Cervantes siguen en la tarea de buscar el lugar, como comprendieron los 7 ciudades de Grecia por Homero. También en su obra póstuma, en los trabajos de Segismunda, en su obra póstuma, pues también se dejó de abordar, es decir, sitúa a todos sus protagonistas, ahora el protagonista suyo es Quintanar de la Orden, que es un pueblo demasiado cercano,
sitúa en Quintanar de la Orden a unos peregrinos que vienen de Lisboa y que van en dirección a Valencia, y en Quintanar, cuando hay pasanoche, al día siguiente cuando se levantan, pues resulta que siguen en dirección a Valencia, salen de Quintanar en dirección a Valencia, y cuando llegan al siguiente pueblo dicen que no se acuerda, dice, llegan a un pueblo muy grande, muy pequeño, de cuyo nombre no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues en este caso el olvido deja de ser fingido, es posible que no se acordara, ¿no? Pero claro, la geografía es muy cerca, ¿no? No se acuerda usted, pero después de Quintanar hay un pueblo que se llama Mota del Cuervo, que es el que está justamente el primer pueblo yendo para Valencia, ¿no? Desde Quintanar de la Orden. Ha pasado de la voluntad de callar al desvanecimiento de la memoria. Entre ambas frases se extiende toda su vida y toda su mancha interior. A ver, no sé. El Quijote, la palabra del Quijote, la memoria del Quijote, la palabra memoria del Quijote, lo dice unas 38 veces, y nunca de forma banal. Es decir, Cervantes la usa como sinónimo de identidad, de fama, de amor o de gratitud, ¿no? La memoria se une a lo real en algunas ocasiones, en otras ocasiones la memoria es sencilla y de locura, semilla de locura. Alonso Quijano pierde la razón justamente por recordar demasiado. Más adelante añade que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no consuma. Aquí también en otras ocasiones la memoria es fama, y en otro pasaje más íntimo pues tenemos a Sancho, que bueno, pues es diferente, ¿no? Dice, tenga vuestra merced la memoria de este humilde servidor, ¿no? Realmente lo hace para no perder el vínculo con su amo, un deber moral, ¿no? La memoria de Cervantes. La memoria tiene 1000 rostros, es un espejo donde se reflejan la cordura, la locura y el tiempo, y el paso del tiempo, ¿no? Mientras que Don Quijote se pierde en sus recuerdos, Cervantes disimula los suyos. El olvido de Cervantes no es vacío, es prudencia, es seguida, es proyección. Cuando calla, el nombre del lugar no borra la realidad, la vida. Esa decisión convierte el olvido en un recurso poético, pero también en un gesto humano. ¿Quién sabe? Quizás en ese lugar había personas, sucesos, recuerdos familiares que el autor prefiriera no exponer abiertamente. Llegamos a la conclusión de que Don Quijote recuerda y Cervantes disimula. Es decir, el caballero enloquece por recordar demasiado y el autor calla para proteger lo que más conoce. La memoria moral o afectiva, en este caso ligada a la honra y al amor. Por ejemplo, cuando Cervantes recuerda a Dulcinea, acompañarme en Dulcinea del Toboso, en cuya defensa cometeré peligros, desviaré agravios, vengaré sin razones. Es curioso porque esta memoria es la que da sentido a los actos del Quijote. Sin ella, a lo mejor no habría tenido el mismo propósito. Y ahora quiero hablar de la memoria y los personajes reales. El mundo de Cervantes no nace del aire, sino muchos de sus proyectos tuvieron personajes reales, tales como, voy a citar solamente a 7 personajes, ¿no? Hay muchos más, pero ya he cito esto, ¿no? El primero que cito es el Roque Guinart, que es el bandolero, como sabéis, el bandolero catalán, histórico, según Martín de Rivière, que ese hombre realmente existió en la realidad, ¿no? El Morisco de Cote, el tendero de Mota del Cuervo, Juan Aldudo el Rico, el que celebramos aquí la jornada, que era monteño pero vecino de Quintanar, Pedro Muñoz de Otálora, alcalde de la Mota del Cuervo, que impidió a Cervantes embarcar a América para ser corregidor de la ciudad de La Paz, ¿no? Hernando de Bando, tío de Nicolás de Bando, que incumplió la promesa de matrimonio con Andrea, la hermana de Miguel. Eso es muy grave.
También he puesto otros concretamente el doctor Laguna, que es un médico botánico coetáneo de Cervantes, y que, bueno, pues que tradujo en Dioscórides, que lo veremos. Cervantes transforma esas memorias en personales en literatura, no copia la realidad. Yo creo que hay algunos cervantistas pues que no entienden por qué damos publicidad al tema de que conocía gente y tal, y que copiaba, no copia la realidad, la transfigura, la pone de su gusto, ¿no? Aquí tenemos una foto, aquí tenemos una foto del primer personaje real, que es Roque Guinart, y vemos también cómo lo utiliza Cervantes, no solamente en el Quijote, sino también en un entremés cervantino, y concretamente la boda de Salamanca. Este que vemos aquí es el Pedro Guinarda, Roque Guinarda, no sé cómo se escribe. Aquí tenemos algunos catalanes que nos hubieran podido ayudar. Entre los personajes reales, a mí me gusta mucho el Morisco Ricote, ¿no? Para que Cervantes cita en varias ocasiones, varias veces en el Quijote, ¿no? Este entero de su lugar, para mí ese lugar es Mota del Cuervo, que es el que no lo había captado. Ginés Ricote aparece en el listado de los moriscos de Mota del Cuervo, y bueno, pues este hombre después de con juramento, este hombre después de Mota del Cuervo, perdón, después de Mayor Esteban, se marchó a Mota del Cuervo, eso es, estuvo 4 meses y se volvió para Mota del Cuervo, ¿no? Y allí instaló una tienda, ¿no? Aquí lo vemos en esta foto, vemos cómo Sancho Panza, cuando llega de la tercera salida, saluda a unos peregrinos, que resultó ser uno de ellos el vecino Ricote. ¿Cómo es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino, Ricote, el morisco, tendero del lugar, ¿no? Otro de los personajes es Juan el Dudo, el rico, el monteño, el vecino del Quintanar, ¿no? Este hombre era el que apaleaba a su criado Andresillo, atado en un árbol, y se reflejan los libros de visita de la Orden de Santiago, pero gracias a nuestro amigo Lillo, pues sabemos exactamente dónde está. La foto es de un tal Tomás Verdugo, también un monteño de fama. Todos los personajes reales, Pedro Muñoz de Otaura, este fue alcaide de la Mota, del pueblo, caballero de la reina, caballerizo de la reina, al que cita Cervantes en su obra en las fiestas de Valladolid, es decir, a propósito de la relación de invitados, hicieron una lista y entre ellas está este alcaide de la Mota, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues el padre de este hombre fue oidor de Indias en Valladolid, y le podía haber dado paso a Cervantes porque él aspiraba a tener un puesto en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? Después de tanto, como había hecho por la corona, había participado en el Levanto, había participado en otras guerras, se habló como a caballero, en fin, quería marchar a América y le dijeron que no. No le hicieron así con la mano, pero no. Y seguramente que era porque tenía un problema de sangre, ¿no? Es decir, sangre árabe, perdón, bueno, ya saben de qué quiero hablar, ¿no? Bueno, no era limpieza de sangre. Su empeño por ocupar un puesto importante en América, en la América colonial española, se le correspondió de esa forma buscar por aquí donde aparecer. Yo creo que esto sería suficiente para que este hombre no quisiera acordarse después de lo que están haciendo el alcaide de Mota, ¿no? Otros personajes reales, pues es Hernando de Obando, tío de Nicolás de Obando. Este hombre también fue alcaide de Mota del Pueblo, un noble distinguido de la corte de Felipe III, fue
fue caballero de la Orden de Santiago, comendador de Aguilarejo y los barrios, además de alcaide de la Orden, otro alcaide. Este alcaide era a la vez tío de Nicolás de Obando. Nicolás de Obando era el padre de Constanza de Obando y Figueroa e hija de Andrea, la sobrina de Miguel de Cervantes. Vamos a ver. O sea, quiere decirse que este hombre no autorizó la boda de su sobrino con una Cervanta, o por qué no quiso. Seguramente porque no mezclarse, porque ellos eran de la alta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues Andrea Cervantes tuvo una hija con este hombre, con el hijo del alcalde de Monte del Cuervo, y no se casó con ella, incumplió la orden de casamiento, ¿no? Y bueno, pues este hombre, yo me imagino como él hecho, solamente el hecho de no permitir la boda con la hija, con la hermana de Cervantes, pues seguramente que sería motivo más que suficiente para no querer apartarse de este lugar. Y aquí tenemos otros personajes reales, completamente Dioscórides. Bueno, Dioscórides es un personaje de la época de Jesucristo, ¿no? Este hombre escribió un libro que se llamaba De Materia Médica y que servía pues como vademécum. Servía como vademécum hasta el siglo XIX prácticamente se ha venido utilizando, ¿no? Tenía una relación de plantas medicinales y bueno, pues el doctor Laguna, que era coetáneo de Cervantes y que lo cita en el Quijote cita a los dos, a Laguna y a su jefe, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, este hombre había sido médico personal del emperador Carlos V, Felipe II y del Papa Julio III. Tradujo directamente a Dioscórides y adaptó su obra a la flora española por sus conocimientos de botánica y de farmacología. Como sabéis, si no sabéis lo digo, recientemente he publicado el libro Lo que Cervantes cayó, bueno, perdón, ese también lo puedo colocar, pero es que quiero referir aquí, quiero referirme al libro de la botica del Quijote, ¿no? Había que traduciendo al castellano porque las plantas medicinales no son aquí las mismas que en Etiopía, por ejemplo. Bueno. Iba a deciros que Rodrigo, el cirujano barbero, que era padre de Miguel de Cervantes, pues heredó la vocación de su antepasado, el eminente médico cordobés Juan Díaz de Torreblanca, y quizá por ello, por la influencia de la materia médica, Cervantes llegó a conocer de cerca un centenar de plantas medicinales que son las que digo, que las he reflejado en el libro. Y por último, el personaje real que quiero citar aquí es el Antonio de Villaseñor, dentro de otros muchos personajes de la época de Villaseñor, en Quintana de la Orden existía este hombre, y bueno, pues Cervantes lo cita en los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿no? Cervantes transforma esas memorias personales en literatura. No copia la realidad, la transfigura, pero al hacerlo deja el rastro de su experiencia manchega. Este dibujo está hecho con la inteligencia artificial. Los pueblos y palacios de la Mancha, eso es. En el Quijote se reconocen pueblos, paisajes y paisajes reales, Quintana de la Orden, por ejemplo, el Toboso, la Camasilla, es todo el lugar olvidado del Quijote, que para mí es este, ¿no? Cervantes conocía esta tierra palmo a palmo. Es verdad que no hay documento que diga que Cervantes ha estado en la Mancha, pero con todo lo que sabe y de la idea
y al nivel que lo sabe, porque este hombre habla de caminos, de ventas, de molinos, de viñas, de finares, pero también habla de un arroyo a la entrada del lugar, del pozo seco, de las tierras de caza y, bueno, montes de perdices y tal. Este realismo topográfico no se inventa, se recuerda. El autor no describe una mancha ideal, sino una mancha recordada. Por eso, cuando calla el nombre del lugar, el paisaje habla por él mismo. Algo que no es posible si no se conoce previamente, claro. Cervantes descubre una mancha que ha vivido. En su etapa como caballero, puede ser, pero desde luego no una mancha inventada. Quiero hablar también del antiguo conocido campo de Montiel, porque Cervantes lo utiliza en varias ocasiones. Nos habla de que manda a sus héroes por el antiguo y conocido campo de Montiel, ¿no? Y era verdad que por el caminaba. Si os dais cuenta, esto es un mapa de Castilla-La Mancha, ¿no? Y eso que se ve ahí en rojo es el campo de Montiel, el antiguo y conocido campo de Montiel, que ocupaba algunas provincias de Jaén y también algunas provincias de La Mancha o de Ciudad Real, ahora, ¿no? Entonces, cuando Cervantes sale de su lugar con 22 años, sale con condenado todavía, pues resulta que el campo de Montiel tenía unas dimensiones mucho más grandes que las que tenía cuando regresó a España 11 años después. Aquí vemos, no lo vas a poder leer, pero lo explico. Cervantes, como digo, sale de España con 22 años, con 24 años ya está en la batalla de Lepanto. En el 592 tomó parte en las expediciones navales de Navarino y Confitunes. También estuvo en la Gelpis 5 años preso, y bueno, cuando regresa a España, después de 11 años, pues viajó, como todo el mundo conoce, por el comisario de provisiones de la Armada, y durante un año tomó también como comisario, recorrió una y otra vez el camino que va desde Madrid a Andalucía, pasando por Toledo y desde luego pasando por La Mancha. Entonces, Cervantes estaba hablando de que manda a sus héroes, digamos, por el antiguo conocido campo de Montiel, y era verdad que por él caminaba, pero se da la circunstancia de que el campo de Montiel, como digo, había descendido de capacidad, como veis aquí, bastante, casi la mitad. Entonces, claro, ahora vienen los siguientes. A ver. Vale. La geografía cervantina. Claro, hay mucha gente que dice, no, si yo no veo, no creo. No sé si ha estado aquí o no. Don Quijote no inventa los sitios. Los conoce y los fija en su memoria. Los detalla al máximo. Sale de su lugar. ¿Cuál es el lugar? El cuerpo. Pues puede ser el cuerpo. No mota del cuerpo, sino del cuerpo solo. Y tomaron el camino del antiguo campo de Montiel. Es decir, el campo de Montiel o el campo de Quintana, porque todavía existe este problema, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue para ir a Puerto Lápiz y tal. Entonces, eso es el camino de Montiel, el campo de Montiel. Pero resulta que Cervantes, en una de sus pasajes, dice que en esta ocasión no va a ir por el campo de Montiel, sino que va a ir por el camino de Toboso. Pues claro, aquí hay muchos candidatos al lugar que ya se pierden, porque claro, yo no me imagino yendo a los infantes, yendo directamente desde la capital de Avenida a los infantes al Toboso, sin pasar por el campo de Montiel, cuando realmente él está en el campo de Montiel, en el corazón del campo de Montiel. Entonces, son pocos pueblos como Bota del Pueblo pueden lucir esa fantasía cervantina. La geografía cervantina, el pozo seco, la arroyo de la entrada del lugar, sierras bajas, caminos de caza, paisaje exacto del entorno porteño, una memoria geográfica. El agua y el pájaro, huellas de la memoria. En la obra aparecen elementos de hidrología y vida doméstica, muy propios de la zona. Pozos, fuentes, riachuelos, aljibes, aceñas y cántaros, sobre todo cántaros. O sea, quiere decirse que
En esa época, en esta zona, había ya cántaros, lo citan en 10 ocasiones. ¿Y de dónde serían los cántaros? Pues yo me pregunto, pero cántaros en esa zona solamente estaban en contra del pueblo, porque, que yo sepa, Villarrobledo hay tinajas enormes, y luego hay las trobosescas tinajas, que también son grandes, pero no cántaros. Entonces, bueno, pues el cántaro es de la memoria misma, frágil, necesaria y terrenal, y si se rompe, el agua, como el recuerdo, se pierde. Aquí vemos una foto de los cántaros de nuestro recuerdo. El paisaje vivo. El Quijote reserva el polvo, el sol, el olor. No, perdón, el Quijote respira el olor del sol, el olor de las bestias y el pan blanquísimo. El pan blanquísimo, que suena bien, eso a pan de la monta, no sé. Pero bueno, no quiero decir. Habla de los montes de Encina, de los viñedos, del monte bajo, donde caza el hidalgo. Hay arpones, niebres, perdices. No hay fantasía en el paisaje, es la mancha real. Y dentro de ella un núcleo constante, la zona, no te recuerdo, de su entorno, que reúne los rasgos orográficos, cinegéticos y humanos que el texto describe y que la memoria se llama paisajística. Este libro se amplía, estos conocimientos se amplían en ese libro que tengo ahí, en lo que Cervantes cayó, que nos estamos montando con se nos va. Memoria virtual, los molinos, las ventas, los pozos, los objetos cotidianos que guardan el pasado. La memoria no está solo en las palabras, sino también en las cosas. La memoria compartida, el desocupado lector. Cervantes escribió para el lector curioso, a quien llama con afecto el desocupado lector. Y fue a ese lector a quien entregó el enigma del lugar. Por eso deja la puerta abierta para que cada villa de la Mancha quiera hacérsele suyo. Ese gesto convierte el misterio en un juego colectivo. Los pueblos, los lectores, los curiosos, todos participan en la búsqueda compartida de la materia, de la memoria. Para la conclusión, aquí la memoria como mapa. El nómino por Darwin del inicio señala el lugar sin nombrar, solamente sabiendo que el siguiente pueblo es Quintana, el Bota del pueblo, pues no quieres acordarte. Pues, bueno. O el no me acuerdo del final se despide, pues también con ternura, pero también diciendo que no se acuerda. Entre ambos gestos, toda la vida del autor y toda la geografía de la Mancha, su memoria no desaparece, se transforma en paisaje, en palabra y en Cervantes fingió olvidar para que nosotros recordáramos. Cada vez que el viento mueve las aspas de los molinos de Mota del Cuervo, la memoria vuelve a girar como si quisiera diciéndonos: estoy aquí, aunque no quiera recordarte. Y estos son los libros que les he hablado. Y nada más. Muchas gracias por todos ustedes. Gracias, José Manuel. Tu tesón y tu cantidad de datos que nos das, ya no te quepa duda que ya no hay en la Mota nadie que no creamos que el lugar de la Mancha Mota. Yo lo dudo. Sí. Muchas gracias. Interesante tu ponencia. Bueno, a continuación, el siguiente ponente es Enrique Lillo Alarcón, aquí a mi izquierda, de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo. También con la ponencia conoció Miguel de Cervantes el tesoro encontrado en la Mota. Pues Enrique Lillo Alarcón nació en Ceuta, que no lo parece, por supuesto, el 1 de septiembre de 1953. Lo digo porque es más monteño que Ceuta. Disfrutó de los veranos en su niñez y lo vivió con su abuela en Mota del Cuervo, la que le hizo amar a este bonito pueblo de la Mancha. Realizó sus estudios en Madrid, de bachillerato hasta la Universidad Politécnica, donde se graduó como ingeniero superior industrial en la especialidad eléctrica y electrónica.
Trabajó en ABB como director de servicio para después formar su propia empresa de ingeniería, en la que se jubiló hace 6 años y donde actualmente trabajan 40 personas. Es un amante del pueblo de la Mancha santiaguista y de su historia, investigando y descubriendo nuevos aspectos y costumbres de él. Su afición a la historia le ha permitido ser autodidacta en la lectura de la paleografía castellana, transcribiendo manuscritos del Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional de España y el Archivo General de Simancas, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, de donde obtiene la información necesaria para sus estudios. Para ello, se hizo investigador en los centros Archivo Histórico Nacional y Biblioteca Nacional de España. Ha escrito más de 20 libros y gran cantidad de artículos en revistas y ha participado en un sinfín de conferencias, todo ello de modo altruista, sin ánimo de lucro y solo para dar a conocer la Mancha santiaguista y sus vides. Actualmente es coordinador de Castilla-La Mancha de la Orden del Camino de Santiago, la mayor fundación no gubernamental del mundo, con cerca de 1.700 damas y caballeros con presencia en 44 países. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional y miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Pueblo. Voluntario en Cáritas, responsable de comunicación de la Vicaría 2 en Madrid y técnico del Servicio de Orientación e Información para el Empleo, programa de Cáritas para ayuda a la búsqueda de empleo. Te cedo el micrófono y nos deleitas con tus... Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Muchísimas gracias a la Corporación Municipal que han estado antes con nosotros, la alcaldesa. Muchísimas gracias a Carlos Mota, que nos coordina a todos y nos consolida y está muy preocupado por Mota y por la jornada cervantina, así que todo salga bien. Me consta que trabaja desde el día siguiente y que esta jornada cervantina finaliza. Muchísimas gracias a Juan Manuel, nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, que también está aquí, a Irma, a Pepe, que tanto hace por nosotros, que organiza todas las... Nadie sabe todo lo que hace, pero hace mucho, todos los días un poquito para que esto salga también bien, ¿no? Y a todos los ponentes que han venido y todo el público en general, muchísimas gracias. Perdón por mi larga agradecimiento. Voy a leer, no acostumbro a leer, pero voy a leer porque tengo que cumplir un tiempo y si no, me enrollo mucho y entonces no llegamos, ¿no? Es una presentación en 3 actos, ¿no? Y es una pregunta, porque yo soy un poco como Santo Tomás, si no tengo un manuscrito al lado no creo en ello, ¿no? Entonces es una pregunta esto, ¿no? ¿Conoció Miguel de Cervantes el Tesoro de la Mota? Hacia el año 1586, se presentó en casa del alcalde ordinario de la Mota del Cuervo un hombre de unos 26 años, de mediana estatura, delgado de cara y cuerpo, cabello negro, barba corta y bien poblada, de color mulato, labios rojos y gruesos, con los dientes de la parte superior salidos hacia afuera. Dijo llamarse Antonio de Fuentes o de la Fuente, que en eso los escribanos no se ponen de acuerdo, y ser natural de la Guiruela, en el adelantamiento de Cazorla. Llamó a la puerta del señor alcalde y lo recibió en el zaguán su criado Miguel Castaño, que preguntó qué negocio andaba buscando con el alcalde. Antonio respondió que era algo de mucha importancia y muy elevado, que solo podía decir ante su presencia. Miguel lo condujo hasta la sala que servía de comedor, donde terminaban de tomar el almuerzo Esteban Gallego, alcalde ordinario, y Cecilia Izquierda, su mujer, del clan de los Izquierdos, la familia que dominó los destinos de la Mota a finales del siglo XVI. Es una familia que he encontrado en todos los manuscritos. En la cabeza era el licenciado, era abogado el licenciado Francisco Izquierdo, hidalgo, y además dominaba los destinos de Mota del Cuervo, ¿no? Y esta Cecilia, la mujer del alcalde, era familia suya. Decían algunos vecinos que Esteban Gallego era de carácter afable y buen trato con las personas. No así Cecilia, que mostraba una actitud soberbia y distante con cualquier persona que se acercaba a ella, especialmente cuando se introducían en los dominios de su casa. Después de presentarse,
y antes que Esteban Gallego pudiese preguntar el motivo de esa visita tan intempestiva, Antonio fue directo al grano y refirió con soltura el negocio que le traía a la mota del pueblo. Tiempo atrás tuvo amistad con una morisca en el reino de Valencia, hasta tal punto que le descubrió algunos de los secretos y artimañas que conocía para descubrir tesoros antiguos escondidos. Cuando tuvo suficiente confianza, le mostró dos lugares de la Mancha que podrían hacer de él un hombre muy rico. Uno estaba cerca de la Argamasilla de Alba, en su término, en un lugar conocido como el Cortijo. El otro, más cercano, y motivo de su visita al alcalde, estaba próximo al pueblo de La Mota, cerca de un camino que comunicaba la Mota del pueblo con el Toboso, en un lugar que era conocido como La Motilla, y hoy en día se sigue conociendo como tal. Dijo que la morisca le comentó que debía haber escondido mucha cantidad de moneda de oro y plata, mucha plata labrada y en barras, y piedras de mucho valor, que solo él conocía con qué sortilegio sacarlo, pues si otra persona lo hacía, podía desvanecerse y perderse todo. Desde Esteban Gallego hasta Cecilia, su mujer, con a Miguel Castaño, su criado, les cambió el brillo de los ojos. La embriaguez del oro y la riqueza se entró por sus mentes, recorrió sus cuerpos y subió a sus cabezas. Ya no pudieron ver otra cosa salvo el brillo dorado y estar disfrutando de la vida como duques, con sus buenos vestidos y calzados, viviendo en un palacete en la corte. Alojaron a Antonio de la Fuente en el mejor dormitorio de su casa, le regalaron con buenas comidas y, como supieron de su afición a la caza, un buen caballo, con un galgo corredor para perseguir liebres en las llanuras de Manjabacas. Pasaron algunos días en buena armonía, hasta que una de las tardes de las que dedicaban a la buena conversación, Antonio de la Fuente dijo al grupo que estaba preparado para ir la noche próxima a sacar el tesoro, y sacando una doblez de papel mugriento de su zurrón, mostró a los presentes las frases mágicas con que iba a hacer aparecer el tesoro escondido. Se dirigió a Esteban Gallego y le dijo que preparase el carro, un par de mulas y tres cosas muy importantes sin las cuales el hechizo no tendría efecto: un zorro joven, un gato prieto y una gallina blanca y hueca. Salieron aquella mañana del mes de abril desde La Mota con dirección a Manjabacas, tomaron la cañada María para enlazar con el cordel de los Serranos, por donde los vio pasar Alonso Cano desde su quintería. Iba Esteban Gallego caballero en su caballo, Antonio de la Fuente y Miguel Castaño conduciendo un carro tirado por un par de mulas. Al llegar a la altura de La Motilla, dejaron el camino. Se internaron entre unas encinas ramas para llegar hasta el túmulo que se eleva sobre el terreno. Durante todo el día, Antonio de la Fuente anduvo de acá para allá, tanteando el terreno, mirando al cielo y a los puntos cardinales. Al atardecer, dejó correr el zorro y miró la dirección que tomaba. Sujetó al gato prieto, giró alrededor de la dirección que tomó el zorro y fijó un punto junto al montículo de tierra. Tomó la gallina yueca por ambas manos, sacó su cuchillo del cinto y le cortó el cuello. La sangre del ave comenzó a caer sobre un punto del terreno, sacó su papel con el sortilegio e inmediatamente dijo a Miguel Castaño que cavase en ese lugar. Perdón porque he ido pasando las imágenes. Bueno, era ya anochecido cuando a la sombra de dos candiles que les facilitaba la visión, Miguel dio con el acero de su azada en lo que pareció una vasija de barro. Con mucho cuidado, los tres hombres destaparon dos ollas grandes de barro, en cuyo interior se acumulaban las monedas de oro, algunas con un puño de media luna y dos líneas ribeteadas a los extremos, otras muchas de plata, barras de plata sin herrar, ollas de plata labradas con filigrana, numerosas piedras de carbunco y otras de color rojo, azul y ámbar. Saltaban de alegría, no cabía en voz, pero la noche apremiaba. Se acercaba la madrugada y ya clareaba el firmamento. Comenzaron a subir el tesoro hasta el carro y una vez cargado arrearon las bestias. Pero hay pena, el carro no se movió al impulso de arranque de las mulas. El terreno había quedado embarrado con las últimas lluvias que trajo el avión y los animales eran incapaces de moverlo,
a pesar de que, según la confesión que hizo Antonio de la Fuente ante el juez, eran unas mulas que valían sus 250 ducados cada una. Ante esta adversidad, Esteban Gallego mandó a Miguel Castaño que se acercase hasta la casa a por otro par de mulas. Así resolvieron y a la vuelta del criado las uncieron para tirar con 4 bestias del carro y poder sacar el tesoro de la zona embarrada. Y lo lograron, pero tuvieron que esconderse en el lugar hasta el atardecer de ese día para no ser vistos por los caminos con semejante carga. Llegaron al anochecer a la villa de la Mota, descargaron rápidamente para no ser vistos por los vecinos e inmediatamente soterraron una parte en casa del alcalde Esteban Gallego y otra en la de su hermano, el licenciado Gallego, clérigo de la Mota que vivía en la esquina de la plaza. Como pueden comprender, las casas tienen 1000 ojos. La voz del descubrimiento de un tesoro corrió por todo el lugar de La Mancha y pueblos vecinos. Eran muchos los que venían a pedir algún favor y otros tantos los que reclamaron una parte, de manera que pronto llegó a oídos del vicario de Alcázar de Consuegra y al mismo rey Felipe II, porque los compadres escondieron el tesoro y no dieron el quinto que correspondía a la hacienda real, y a la iglesia llegó la noticia que el tesoro fue descubierto con hechicerías. No voy a extenderme aquí en las aventuras de nuestros personajes y en el descubrimiento del siguiente tesoro de la argamasilla de Albas, solo decir que el vicario de Alcázar mandó encerrar a Antonio de la Fuente por usar malas artes propias del demonio y le levantó un proceso y causa en que fue condenado. Pero estando encerrado en la prisión, que a la vez era la casa del alguacil de Alcázar, se escapó de allí fácilmente. Pidió dinero y caballo a Esteban Gallego y se fue con Miguel Castaño a Madrid, a suplicar al anuncio de su santidad de levantarse la sentencia. En Madrid estuvieron deambulando en varias posadas. En la de la Villota, en la calle de Toledo, junto al Hospital de la Pasión. En la de Ramón Verdugadero, en la calle de Olivar, entre la calle de la Magdalena y la plaza de Lavapiés. Y en una posada, en la calle del Caballero de Gracia, junto a la red de San Luis. En la posada de Ramón Verdugadero se desarrolló toda la trama y posterior prisión en las cárceles reales de los culpados. No quiero dejar de pasar por alto cómo Jacobo de Gratis, el Caballero de Gracia, fundó el oratorio que lleva su nombre en Madrid y la Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento a la que perteneció Cervantes. En aquellas posadas se dedicó Antonio de la Fuente a gastar dinero en mujeres, jugar a naipes, echar mano a la espada ropera cuando la ocasión lo exigió y rodearse de amigos que le ayudasen en su causa de anular el pleito que le levantó el vicario de Alcázar. Entre ellos hay que contar algunos principales. María de Castro, mujer de Pedro Gómez Tocado, vecina de Ocaña y residente en Valdemoro, que estaba en la capital por un pleito eclesiástico pendiente de resolver. Formó parte del grupo. Antonio de la Fuente quiso hacerla a su mujer, para lo que le ofreció mucho dinero y joyas. Le regaló una de ellas, una joya, por valor de 100 ducados, que luego ella devolvió. Jerónimo Santander, vecino de Villa Vallejo, con su criado Jiménez, que dormía este último en la misma cama que Miguel Castaño, e hicieron gran amistad en que se confesaron secretos sobre el tesoro. Felipe Cortés, caballero de la Orden de San Juan, que más tarde iría con el Marqués de Santa Cruz a la jornada de Lisboa, y allí estuvo durante el reinado de Felipe II en Portugal. Y uno principal que quiero que mantengan ustedes en su memoria, que es Diego de Aguilera, vecino de Esquivias, hermano de Alonso de Aguilera, escribano público de Esquivias, sargento de tercios, que al presente estaba en la guerra en el tercio del comendador de Burgos. Era tío de María de Castro, a quien ayudaba en su pleito. Antonio de la Fuente le regaló un caballo, un vestido de rica seda y 34 ducados en dinero. Más tarde, Diego vendió a su hermano Alonso, el escribano de Esquivias, el vestido de seda, calzones y ropillas por 12 ducados. Lo trató así de bien porque junto con la criada Isabel, la criada de la posada de la Villota, robó a los emisarios del vicario de Alcázar en los papeles del pleito y ayudó a quemar todos los papeles que el vicario levantó a Antonio de la Fuente, de manera que no pudo llegar al anuncio de su santidad.
Todos ellos estaban informados del magnífico tesoro que había encontrado Antonio de la Fuente, cómo gastaba grandes cantidades de dinero en juego, comida y mujeres, y cómo les pagaba la posada a todos esos amigos. La relación del grupo se mantuvo desde la Navidad de 1586 hasta después de Pascua Florida del año 1587. Y con esto termino el primer acto. Segundo acto. Cervantes llegó a Esquivias a mediados de septiembre del año 1584, un pequeño pueblo de 165 vecinos, de los que unos 90 eran jornaleros, gente pobre, y unos pocos hidalgos. Quizás se alojó en el mesón de Diego Ramírez, situado en la Plaza Mayor, y el único alojamiento público del pueblo, o quizás en el domicilio de Juana Gaitán. Juana era la viuda de su amigo el escritor Pedro Laínez, aunque viuda alegre, pues pronto encontró el consuelo de un mancebo veinteañero, Diego de Undán, con el que había vuelto a contraer matrimonio y con el que gozaba de su nueva primavera renacida. Juana había llamado a Miguel de Cervantes a Esquivias para que le ayudase en la publicación del Cancionero, un libro inédito que dejó su marido, y así obtener los beneficios que dejase su publicación. No era cosa fácil para una viuda inexperta en esos menesteres realizar todos los trámites que requería una publicación en el siglo XVI. Necesitaba primero la aprobación de su majestad, después obtener un privilegio que se otorgaba por un periodo de unos 10 años. Más tarde, llevar el manuscrito al Consejo Real para que un hombre experto en letras lo censurase. Luego pedir licencia al vicario de Madrid para acto seguido obtener el nihil obsta, la aprobación eclesiástica del vicario o del religioso que él encomendase en esta tarea. Ya con todos estos papeles en regla, la más difícil de todas, buscar un editor o librero que quisiera comprar el privilegio de imprimirlo para finalmente pagar las tasas. Todo ello requería conocimiento y amistades en los despachos oficiales de la corte. Miguel de Cervantes, en recuerdo de la gran amistad que tuvo con Laínez, se ofreció a publicar la obra póstuma del autor, para lo que la viuda debía de entregar un poder de algún procurador que se moviese como pez en agua, por el laberinto de despachos y escritos legales que se necesitaban en los reales consejos, cuando se iniciaba algún pleito, petición o un simple privilegio de publicación. El procurador elegido fue uno de los reales consejos de órdenes llamado Ortega Rosa, conocido en la Mancha santiaguista por las numerosas procuraciones que atendía a los vecinos y concejos de sus villas desde hacía años. Este procurador Ortega Rosa también descubrí que ayudó en el mismo tiempo que Cervantes estuvo en Esquivias a los molineros del Toboso, unos 14 molineros, a pleitear con el gobernador del Partido de la Mancha, que entonces estaba situado en Quintanar de la Orden. Entonces, Cervantes tuvo mucho contacto con este Ortega Rosa y posiblemente le contaría aquel pleito de molineros, que estaba llevando en esos momentos, el momento justo antes de publicar la Galatea. Con el Cancionero de Laínez y la carta de poder de Juana Gaitán en su mano, solo restaba tomar el camino de regreso a la corte, pero en su breve estancia en Esquivias, el amor llamó a su puerta. Miguel de Cervantes conoció a una hermosa joven de 19 años, Catalina de Salazar y Palacios, hija de un hidalgo adinerado de un recóndito pueblo de la comarca de la Sagra, a la que el mundo, las historias de aventuras y sucesos de un maduro Miguel de Cervantes, que ya contaba 37 años, no dudamos debió dejar admirada. En breve tiempo sucedieron los desposorios en la iglesia de Santa María de la Asunción de Esquivias, 12 de diciembre de 1584, aunque no pudieron velarse como lo mandaban los preceptos tridentinos, porque esa fecha era tiempo de clausura de relaciones. Y tras ellos regresó a la corte con los documentos mencionados y una esposa en Esquivias donde la dejó. Las resoluciones tridentinas limitaron el tiempo de clausura de las velaciones, a contar desde el primer domingo de Adviento hasta el día de la Epifanía, ambos inclusive, y desde el miércoles de ceniza hasta después del domingo inalmes, u octava de Pascua. No se permitían porque era época de recogimiento y oración, y no de disfrute de fiestas y consumación del matrimonio. Si no se cumplían las velaciones, estaba prohibido cohabitar. Cervantes regresó a Madrid, publicó la Galatea y se dio al teatro, donde alcanzó cierta fama.
Él siempre estuvo orgulloso de modificar los actos del teatro estándar, reduciendo los 5 espacios a solo 3. Pero el fénix de los ingenios consiguió eclipsar el cierto brillo que estaba alcanzando. Frecuentó círculos literarios y trató de ganarse la vida con sus obras, pero pronto comprendió que iba a ser muy difícil alcanzar los objetivos que tenía de sustentar una casa y la gran cantidad de mujeres de su familia que en cierto modo se apoyaban en él. En este periodo, año de 1585, falleció su padre Rodrigo de Cervantes. Volvió a Esquivias por Catalina y regresó a Madrid con ella para presentarla a su familia y cerrar el matrimonio cumpliendo con las velaciones necesarias, que celebraron en la iglesia de San Martín, situada junto a las Descalzas, el día 16 de enero de 1586, 13 meses después de las nupcias, hecho que no era habitual en el siglo XVI, pues las velaciones se solían hacer inmediatamente después del desposorio. Más tarde regresó a Esquivias y se avecindó allí, para cuidar la hacienda de su mujer y suegra, pero esa vida en un pueblo tranquilo nunca la apasionó. Acostumbrado a tantas aventuras, tantos países, y sobre todo por su deseo de continuar en su mundo de poetas y comediantes, regresó a Madrid y volvió a visitar amigos, deambuló por la corte sin un oficio concreto, hasta que pudo entrar a formar parte del grupo de alcabaneros que fueron a las poblaciones del sur para recoger en gran parte de las villas del entorno de Sevilla y Córdoba las rentas de los diezmos de las tercias reales para abastecer la armada de Indias y la gran armada contra la pérfida Albión, que se estaba formando en el puerto sevillano, la gloriosa o la invencible, como se la llama. Tercer acto y último. Miguel de Cervantes tuvo relación con la familia Aguilera, de Esquivias. Alonso de Aguilera, escribano público de Esquivias, redactó la escritura de Arras de Catalina de Salazar y Miguel de Cervantes en la villa de Esquivias, a 9 de agosto de 1586, por la que Cervantes aceptó la dote a favor de Catalina, 100 ducados. Sucedió 20 meses después del casamiento y 7 de las velaciones, cuando lo normal es que hubiese sido algunos meses antes del matrimonio. También Alonso Aguilera redactó la escritura por la que Catalina vendió un majuelo para liquidar una deuda que Cervantes tenía en Sevilla a 29 de marzo de 1586. Miguel de Cervantes y Catalina apadrinaron un niño el 25 de octubre de 1586, en que apareció también Alonso de Aguilera. Diego de Aguilera, el escribano, fue uno de los testigos, Diego de Aguilera, el sargento de tercios, el que estuvo con el tesoro también, fue uno de los testigos en la ceremonia de velaciones de Pedro de Ondara y Ana de Santillana, que tuvo lugar el 23 de enero de 1585 en la iglesia de San Martín de Madrid, la misma iglesia donde después se velarían Catalina de Salazar y Miguel de Cervantes. En esta partida de velación, Juana Gaitán, cuñada de los contrayentes, y Miguel de Cervantes son padrinos en la ceremonia de esta velación, porque, bueno, Pedro de Ondaro era su cuñado, ¿no? Era el hermano de Diego de Ondaro con el que se había casado Juana. Entonces tenía mucha amistad, porque ya ven ustedes que Miguel de Cervantes conocía muy bien a la familia Ondaro, y además estuvo en esa velación Diego de Aguilera, ¿no? A Diego de Aguilera se le describe Esquivias y relacionado con las familias Gaitán, con la de Juana Gaitán y Ondaro. Diego de Aguilera apareció también como testigo en el inventario de los bienes de Pedro Laínez, que forzosamente tuvo que estar Cervantes, y en el documento de venta del carcelero, del mismo, que también tuvo que estar Cervantes. Astrana Marín lo menciona en su tomo 3, páginas 369 y 499. No se puede negar la relación entre Cervantes y los hermanos Aguilera. Durante la estancia de Cervantes en Madrid, antes de ir a Andalucía, pudo muy bien coincidir con Diego de Aguilera, que se encontraba en Madrid ocupado en ayudar al morisco Antonio de la Fuente y en preservar su tesoro y ayudarle a salir del embrollo del pleito del vicario de Alcázar, antes que partiese a la guerra. Coincidieron ambos en la corte, algo muy fácil que hubiese sucedido, y Diego de Aguilera le contó en la trama en que estaba metido. Cervantes se mueve en ese entorno, en ese mapa que ven ahí, en las calles, entre las calles de, bueno,
los actores y actrices de aquella época vivieron en Madrid determinadas calles, como la de Huertas, Amor de Dios, la de Santa María, la de Francos y la de Cantarranas. Los autores teatrales y escritores de comedias de renombre frecuentaron la calle del León y su ensanche en la plazuela llamada Mentidero de los Representantes. En Huertas, León y Plazuelo de Matute vivió Cervantes, calles, por otro lado, muy próximas al antiguo Corral de la Pacheca y Burguillos, en la calle del Príncipe, o el de la Cruz, en la calle del mismo nombre. Hay que tener en cuenta que la posada de Diego de Aguilera estaba un poquito más abajo. Todas estas calles dan a la calle de la Magdalena y la calle de Olivares empieza desde la calle de la Magdalena hacia Lavapiés. O sea, en una villa que entonces Madrid tendría unos 13.000 habitantes, en una zona muy concreta, en unos barrios muy concretos, era facilísimo encontrarse. Y como se ha podido demostrar por estos documentos, eran muy conocidos, intervinieron en asuntos de sus propios amigos, eran conocidos. Entonces, Cervantes permaneció en Madrid posiblemente para reunir los 100 ducados que prometió en la escritura de dote. Desde comienzo de 1585, según hemos visto por el apadrinamiento de las relaciones de Ondara, en marzo publicó la Galatea. Reunió algo de dinero, unos 40 ducados, con la venta de la Confusa y el trato de Constantinopla y muerte de Selim. En junio de 1585 murió su padre. Después Cervantes regresó a Esquivias, pasó allí el verano hasta fin de año de 1585 con alguna incursión a Madrid. El 2 de diciembre de ese año, de 1585, tuvo que viajar a Sevilla para firmar dos documentos. Uno, el reconocimiento de deuda de 204.000 maravedís que le prestaron a un tal Gómez de Carrión en un plazo de 6 meses, quien a su vez le autorizó a cobrar 100 ducados a un vecino de Esquivias llamado Ondara, otra vez la relación con Ondara, que le debía al primero, también en plazo de 6 meses, cantidad que coincide totalmente con la dote a que se comprometió Cervantes. Pedro y Diego de Ondaro eran hijos de Juan de Ondara, prestamista o mercader de Sevilla. La carta de pago y recibo de dote no se formalizó hasta agosto de 1586, después de las relaciones y de haber devuelto el préstamo a Gómez Carrión. Diego de Aguilera, antes de partir a la guerra, pasó por Esquivias. Allí vendió a su hermano la ropa que le regaló el morisco Antonio de la Fuente. Es claro que Cervantes tuvo que acudir a Esquivias antes de partir para Sevilla. Coincidieron a ambos en Esquivias y Diego de Aguilera contó a Cervantes el tesoro descubierto en Mota del Cuervo por un morisco. Es muy probable que alguna de estas dos coincidencias pudiese haber ocurrido. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es: yo no entiendo, Sancho, dijo Ricote, pero paréceme que de todo lo que dices es disparate. Que ¿quién te había de dar a ti ínsula que gobernases? ¿Faltaban hombres en el mundo más hábiles para gobernadores que tú eres? Calla, Sancho, y vuelve en ti. Y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, a ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas como te he dicho. Muchas gracias por su atención. Gracias, Enrique. Como siempre, tan interesantes tus ponencias. Yo digo, es una pregunta, si tú tienes el manuscrito y conocemos la concilla y todo esto, la gallina y todo eso lo ponemos nosotros, nos ponemos a buscar el tesoro. Seguro que nos hacemos ricos con lo de la moda. Ya sabemos dónde está y la podemos algo por aquí. O el tesoro lo escondieron, lo soterraron aquí en la mota. El alcalde ordinario Esteban Gallego lo soterró en su casa una parte y otra parte, como era mucho, lo soterró en casa de su hermano, el licenciado Gallego, que parece ser que vivió en la plaza. Seguramente en aquella casa tan bonita que se destruyó. Bueno, ya lo he oído, ¿no? La jugada a repitar. Bueno, aparte de la broma, ya, si tenéis alguna pregunta para hacerle a cualquiera de los dos ponentes, estáis. Tiene la palabra Jesús Sánchez, que es otro ponente que va a venir después. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias.
tengo un par de preguntas. ¿Ese documento es de carácter inquisitorial? ¿Es de carácter de un pleito que inicia la corona por el Quinto Real? ¿Es un pleito que origina el vicario de Alcázar? Sí, perdón. A lo mejor no lo he explicado. Bueno, primero tengo que decir que este manuscrito lo descubrió otro, que es justo decirlo, lo descubrió otro socio de esta asociación, que es Francisco Javier Buendía, descubrió Buendía, y entonces él fue el que descubrió este manuscrito, ¿no? Y publicó en la revista de la asociación un artículo, ¿no? Se hizo una revista especial, creo. Pero bueno, ahora lo estoy transcribiendo de nuevo porque hay partes y he descubierto cosas nuevas que no habíamos entrado en ello, ¿no? Entonces es un pleito que hay en realidad dos pleitos. Uno, el del vicario, que le hace por estas hechicerías que el hombre hace, y otro es, como dices, un pleito de la Hacienda Real, que nombra un juez de comisión para que venga a la Mota, estuvo aquí en la Mota, y investigando, tomando probanza a muchos testigos que hablaron sobre este descubrimiento, precisamente por lo que has comentado, que no pagaron el Quinto Real, se guardaron todo, pero claro, como he comentado, pues las casas tienen 1000 ojos y al final se descubrió una. Claro, al principio de la exposición estábamos hablando de Washington Irving y los métodos de la Alhambra, el uso de sortilegios y de hechicerías. Es sabido que mediante los sortilegios y las hechicerías es absolutamente imposible encontrar nada. Entonces, la curiosidad de la parte de quién sale esa explicación tan así, de que cortando el cuello de una gallina se queda como nota de ello y dejando al zorro correr y tal, es una cosa que es bastante inusual. Y luego también hay otro dato que suena extraño, que es la participación del vicario de Alcázar. El vicario de Alcázar es vicario de la autoridad arzobispal de Toledo, pero Cuenca es de la Mota es del arzobispado de Cuenca, donde el vicario de Alcázar carece de jurisdicción. Sí, señor. Es que, como he comentado al principio, hay dos tesoros. Uno en Mota del Cuervo y el segundo en Corral de Almaguer, en el Cortijo. Entonces, Corral de Almaguer sí pertenece a la vicaría de Alcázar. Hay dos tesoros. Dos tesoros. Lo he comentado antes al principio. Hay un tesoro, que es el de Corral de Almaguer, y otro en la botilla de Mota del Cuervo. Y claro, he referido lo de la parte de Mota del Cuervo porque hacía relación con la segunda parte, lo que cuentan más de esta historia. El Alcázar no pleiteó con los demás. No. O sea, el vicario de Alcázar le manda a alguacil, le manda a prender, hay una serie de aventuras hasta que lo pillan y tal, y entonces le meten a la cárcel. La meten a la cárcel en Alcázar, y le mete en la cárcel, era la casa de alguacil, porque entonces no, las cárceles eran de aquella manera. Y él se escapa, claro, se escapa y se va a la corte, pide ayuda a Esteban Gallego, que le dé un caballo y dinero, porque el tesoro estaba aquí, ese tesoro, el de la Mota estaba aquí, el de Argamasilla no se habla casi nada, no sé si llegaron a descubrirlo o no. ¿Argamasilla o Corral? Argamasilla de Alcázar. He dicho Corral. Corral he dicho, pero he dicho mal. Sí, pues he dicho mal, es Argamasilla de Alba. Es Argamasilla de Alba, perdón. Es en Argamasilla de Alba, en el lugar del Cortijo. Y entonces, bueno, pues lo de los sortilegios lo confiesa él al vicario. No dice, yo le he metido un poquito de inventiva, le he dicho que le corta el cuello a la gallina, porque él solamente dice que necesitaba un zorro joven, un gato prieto, en otra parte dice un perro en vez de un gato, y sí dice una gallina, ¿no? Pues quiero ver, lo de la gallina le da un poquito más de forma. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues sí, Antonio. Nota que está muy cerca del Alcázar, que quizá lo había dicho antes, yo le digo, me parece a todas las formas, las cosas anteriores. Amigos de la historia del Cuervo, principalmente se cree que Cervantes era, yo creo, de Alcalá de Henares o era alcázarino. Yo opino que era de Alcalá de Henares.
Él mismo lo dice cuando es liberado, que pertenecía, que nació en Alcalá de Henares. Eso es lo que es. Hay un hecho importante que el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares en Lepanto hubiese tenido 11 o 12 años. Entonces, pues, no pudo haber luchado. Se sabe que, claro, el escritor, el que perdió la mano, el manco de Lepanto, es el que escribió el Quijote. Entonces, este chaval, pues a lo mejor, no sé, en los ejércitos no podías ir hasta que tenías 18 años con permiso. Entonces, no sé si de grumete hubiese podido ir en un barco, pero no lo creo tampoco. De todas formas, hay, no sé si lo sabes, pero hay 3 Cervantes viviendo en la misma época. 2 de ellos, además, aparecen en el libro, en la relación de personas que van a curarse, que han participado en Lepanto y van a curarse al exilio. A uno le regalan, no sé si eran 300 o 500 ducados, pero le regalan 300 ducados y al otro 300 escudos, ¿no? Y estaban en la relación en diferentes páginas, 2 Migueles de Cervantes. Y hay historiadores y cervantistas que dicen que hay otro Miguel de Cervantes que es el que hiere al obrero del rey, ¿no? Y entonces, claro, después desaparece, ¿no? Han dicho que, bueno, que fue el que se fue con Aquaviva, que desaparece y tal. Pero claro, el cardenal Aquaviva no va a llevarse a alguien que ha podido herir a otro, ¿no? Entonces parece que hubo 3 Migueles de Cervantes en esa época. Vale, pues, bueno, esto pasa por tener apellidos, digamos, algo corrientes, y nombres. Miguel y Cervantes, si se llaman José Alfonso Tinajero, como yo, pues es más difícil encontrar otro partido. Bueno, pues si no hay nada más, pues hacemos un breve descanso y continuamos después con las segundas ponencias, ¿vale? ¿De acuerdo?